Estimados alumnos, muy buen día. Hoy tenemos la sesión número 5 de la unidad 2 de la asignatura de Procesos Productivos. Soy su profesor Álvaro Campos de Lara. Contenido de la sesión. Vamos a ver las actividades principales que se realizan, básicamente asociadas al rubro de alimentos y los riesgos asociados a la seguridad, calidad y ambiente y algunos métodos de control. Bueno, volviendo a repetir, ya voy a ser bastante insistente con estos términos, pero mi idea es que ustedes los interioricen. Proceso. Un proceso es todo conjunto de actividades íntimamente relacionadas que permiten transformar los elementos de entradas en salidas, ¿ya? Recuérdense, cuando nosotros hablamos de proceso, nuestras entradas también no es solamente las materias primas, los insumos, también son los requerimientos legales, ya que nosotros también tenemos que considerarlo en nuestros procesos, como cuáles: los requerimientos que establece 594, por ejemplo, cumplimiento del decreto 40, entre otros. Ahora bien, proceso de nuestros alimentos, ¿ya? Acá vemos una imagen donde tenemos ya una industria de alimentos, básicamente lo que es fabricación de quesos, ¿ya? Esto es un ejemplo. Los quesos están asociados a los lácteos. Hay distintos procesos, distintos tipos de formato de plantas, pero esto es un ejemplo tipo. Ahora bien, aunque existe una gran diversidad de industrias alimentarias, los procesos de fabricación pueden clasificarse en 6 diferentes, los cuales son manipulación de los alimentos, almacenamiento de los mismos y de las materias primas, la extracción de sus propiedades, la elaboración hasta un producto final, el envasado y la conservación de alimentos, ¿ya? Pero sin embargo, también hay que agregar los procesos de transporte, tanto de transporte hacia las plantas que van a procesar los alimentos, ¿ya? Y también lo que es el transporte desde el producto elaborado hasta los distintos centros de distribución, ya sea un supermercado, un almacén, lo cual también implica un riesgo, ¿ya? Y la idea es que nosotros conozcamos los riesgos de estos procesos para ver qué medidas de control aplicar y ver también qué componente legal nos afecta a nosotros. Bueno, dentro de los procesos que tenemos en la industria alimentaria, tenemos procesos, por ejemplo, de manipulación, ¿ya? Que son los procesos asociados a la manipulación de los mismos, para la redundancia, ¿ya? Pero tienden a tener una disminución, ¿ya? Se trata de que el trabajador operador trate de manipularlos lo menor posible para así poder evitar alguna contaminación. Por lo cual se ha tratado de, con el tiempo, automatizar todos estos procesos. Los procesos de almacenamiento, tanto asociados a lo que son las materias primas, ¿ya? Y al producto ya elaborado, terminado. Bueno, para esto, por ejemplo, se ocupan silos en el caso de que se esté almacenando trigo o harina. También se pueden utilizar, por ejemplo, ciertas bodegas, ¿ya? Ciertos containers que cumplan ciertas características que dependan directamente del producto. Por ejemplo, si estamos almacenando lácteos o productos cárnicos, o alguna fruta o verdura específica, o un pescado, por ejemplo, es necesario que estén conservados con frío, ya que la cadena de frío me permite que esto no se descomponga. Los procesos de extracción, ¿ya? Ya que algunos alimentos necesitan extraerse ciertos componentes, por ejemplo, sea el caso de las pulpas, ya cuando uno quiere producir jugos. También puede hacerse, por ejemplo, cuando uno quiere triturar un alimento, en el caso de que uno quiere elaborar un paté, ¿ya? Em, la molienda, por ejemplo, cuando se quiere elaborar harina a partir de trigo, ¿ya? El calor también cuando uno quiere extraer las grasas o aplicar un tostado a los alimentos, ¿ya? Y por ejemplo, el secado de los alimentos, ya cuando uno quiere producir, en este caso, por ejemplo, manzana deshidratada, ya, un ejemplo, entre otras cosas. Bueno, los procesos de elaboración, que son los procesos propiamente tal, ya, estos son muy habituales en los alimentos, ya que el alimento de por sí, por ejemplo, una papa, quizás no nos sirve a nosotros o no nos sirve a la industria como un producto específico, sino que tiene que elaborarse algún producto. Papas fritas, por ejemplo, o un puré de papas, ¿ya? De ahí que tienen que pasar por todo un proceso de elaboración.
Tenemos, por ejemplo, lo que corresponde a la cocción, lo que es el secado, la fermentación, por ejemplo, en el caso de que se quiera elaborar pan o se quiera elaborar algún alcohol. Los procesos de conservación, ¿ya? Que esto es un proceso vital o una fase vital en la producción de alimentos, ya que tienen por un objetivo específico que se corta la actividad microbiana, ¿ya? Se corta esta actividad, por lo tanto el alimento puede prolongarse un poco más. Bueno, para esto se puede estar la pasteurización, por ejemplo, la esterilización por antibióticos, ¿ya? La esterilización por acción química también, o por radiación, que en este caso se hace con ozono. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en lo que son las aguas también. Y el proceso de envasado, ¿ya? Que básicamente es colocar un envase al producto ya elaborado para que éste pueda ser enviado al proveedor, o en este caso centro de distribución. Mm. Dentro de las principales actividades que se desarrolla este rubro tenemos el procesamiento de lácteos, en la elaboración de productos cárnicos, también la elaboración de cecinas, los alimentos deshidratados, que son ahora muy común utilizarlos, alimentos congelados, jugos, conservas, pulpos, pasta de tomate, en este caso por ejemplo la salsa de tomate también, y los alimentos elaborados, ya que alimentos que uno los compra, los mete en microondas y directamente al consumo. Ahora bien, se utilizan distintos equipos, ¿ya? Asociados también al proceso productivo propiamente tal, los que son asociados a la limpieza, separación y clasificación. En el caso, por ejemplo, las verduras, las frutas, aplicadores de líquido, cuando uno está elaborando alguna conserva. El cocimiento, ya cuando uno quiere tener un producto distinto al que llega. Por ejemplo, eh, pizzas congeladas en este caso, ¿ya? Que se aplica un cocimiento leve, ¿ya? Tanto a la masa y algunos productos, para luego pasar un par de minutos cuando uno la consume en la casa y poder servirla. Enfriamiento secado deshidratado, ¿ya? El enfriamiento, recuerden que es una etapa crucial para romper la cadena microbiana, el secado de los alimentos y el deshidratado, dependiendo de lo que se quiera consumir. El descascarado, que es quitar la cáscara, en el caso, por ejemplo, para la fabricación de algunas em, conservas, por ejemplo, ya que este también puede ser por medios mecánicos o por algún otro medio, como suele mucho utilizarse la lejía, que es como la ceniza, o la soda cáustica, ya que también es un proceso mucho más fácil, pero más contaminante, que hay que tener ciertas precauciones para no contaminar el alimento. El filtrado, cuando uno quiere quitar ciertos elementos, ¿ya? Que no corresponden, por ejemplo el caso de la pulpa, cuando muchas veces se filtra para quitar algún tallo, algún brote que puede haber quedado, algún cuesco, entre otras cosas. Y transporte de materiales, que son asociados tanto al producto que se va a procesar, como a los insumos necesarios para esta elaboración. Ahora bien, tenemos los riesgos. ¿De qué depende el riesgo? Primero depende de los procesos que se realicen. No es lo mismo estar limpiando una fruta, una verdura, que se hace básicamente en condiciones normales, que estar trabajando en un frigorífico, donde una persona está expuesta a bajas temperaturas, ¿ya? En este caso, la ley, ¿qué me dice? La ley me dice de que yo como empleador tengo que proporcionar la ropa de abrigo necesaria para el trabajador, ¿ya? Ante estas condiciones. Recuerden de que la ropa no es considerada elemento de protección personal. Sin embargo, debe ser proporcionada de manera gratuita al trabajador. Existen riesgos en común con otros riesgos, con otros rubros, perdón, pero también existen riesgos específicos por el trabajo a realizar, ¿ya? Por tanto, los riesgos van a depender directamente de las tareas a desarrollar, de las condiciones de trabajo y de los actos de los trabajadores. Recuerden, muchachos, que gran cantidad de la accidentabilidad que ocurre es por parte de la componente conductual del trabajador, de las acciones, tanto las acciones subestándar, que es una de las más comunes. Bueno, tenemos dos cosas principales que están asociadas al riesgo, los que son los actos o acciones subestándar, que es la actuación personal indebida, donde el trabajador no sigue un estándar establecido, usar EPP, procedimiento de trabajo, entre otras cosas. Y las condiciones, que son condiciones del ambiente de trabajo.
En la industria alimentaria, el control de estas condiciones es algo primordial. Producto que se está trabajando con agua, se trabaja con líquidos, ¿ya? Y es necesario mantener estas condiciones a un límite para, por ejemplo, disminuir los riesgos asociados a las caídas, ¿ya? Al contacto con objetos cortantes punzantes, entre otras cosas. Bueno, ¿cómo sé cuáles son los riesgos que estamos expuestos? Primero identificamos los procesos. ¿Ya? En este caso, el proceso de transporte, proceso de cocimiento, proceso de envasado, proceso de etiquetado. Separo las etapas del proceso, ¿ya? Y la separación de las etapas me permite a mí que identificar los peligros. Y luego del peligro, que es el foco de situación que me puede producir un daño, tanto a la persona, a los trabajadores, al medio ambiente y a la calidad del producto, me permite a mí evaluar los riesgos. Y una vez que yo tengo evaluado el riesgo, que el riesgo es la probabilidad de que el peligro me cause un daño a mí, yo puedo tomar la medida de control necesaria para el riesgo, ¿ya? Pueden ser medidas blandas, medidas duras, pero estas van a depender directamente del riesgo. Si el riesgo es bajo, va a ser una medida baja, quizás una inspección una vez al mes o una charla una vez a la semana. Pero si es un trabajo extremadamente crítico, por ejemplo, como estar expuesto a temperaturas frías todos los días, las medidas de control son más extensas o más específicas también. Charlas diarias, inspecciones diarias, ropa de abrigo necesaria, rotación de los puestos de trabajo, ¿ya? Porque es 594, el decreto de condiciones ambientales y laborales básicas en el ambiente de trabajo, también me limita los tiempos de exposición a temperaturas extremas o temperaturas muy frías o muy cálidas. Ahora bien, riesgos típicos del rubro. Bueno, acá tenemos riesgos un poco más específicos, ¿ya? De igual manera, estos riesgos se comparten con los riesgos de otros procesos u otras actividades u otros rubros. Tenemos las caídas de personal a distinto nivel, al mismo nivel, caída por manipulación de objetos, golpes contra objetos inmóviles, golpes, corte y contacto con elementos móviles de equipo de trabajo, muy asociado al equipo de transporte, a las correas también que se estén utilizando empleando, golpe y corte por objetos o envases, atrapamientos, contactos eléctricos, contactos térmicos. Si estamos trabajando en una zona de cocimiento de algún alimento, vamos a saber que hay ciertos equipos que están con una temperatura elevada, por lo tanto también hay que tener ciertas precauciones con ellos. Riesgo de incendio, que es un riesgo transversal a toda industria, pero que se diferencia en la forma de cómo se origina. En la minería básicamente se puede originar por la manipulación de explosivos, manipulación de sustancias. Acá se puede dar mucho por la utilización de ciertos equipos eléctricos y equipos mecánicos, como las correas, ya los paneles eléctricos. Tenemos exposición a ruido, ya que esto es uno de los riesgos principales que tenemos acá. Recuerden que si no se controla el riesgo de ruido, vamos a producir una enfermedad laboral en el trabajador, la llamada hipoacusia, que es la pérdida progresiva de la capacidad de escuchar. Riesgos químicos, transversal, pero acá asociado mucho a los líquidos, a los químicos para la conservación y químicos para la limpieza de la superficie y de los elementos que se van a procesar. Temperatura extrema, ya sea temperaturas bajas o altas, sobreesfuerzo por manejo manual de cargas, movimiento repetitivo y posturas forzadas. De aquí que es importante que uno siempre haga rotación de puestos de trabajo y cumpla también con la ley, en este caso una de las leyes principales, que es la de manejo manual de carga. Atropellos, golpes y choques contra vehículos, ya que tiene que hacerse un transporte también interno y externo de los insumos internamente y internamente también de los procesos, de los productos procesados, y también cuando se van a llevar a otro lugar de despacho. Y exposición a agentes biológicos, ya que esto es súper importante controlarlo, ¿ya? En este caso, hacer las limpiezas correspondientes, hacer los exámenes constantemente a los trabajadores, hacer capacitaciones específicas para esto, tratar de controlar este tema lo mejor posible. Bueno, consideraciones generales, realizar diagramas de proceso, ya que me permite esquematizar un proceso, ver cuáles son sus etapas.
Conocer los procesos, cómo funcionan, cómo se interrelacionan uno con otro, qué componentes afectan al proceso, si hay factores de presión, factores de temperatura, o es un proceso crítico. Ver cuáles son las entradas y salidas de los procesos, ¿ya? Cuáles son mis insumos, cuáles son mis salidas. Esta salida pasa a ser una entrada para otro proceso, eso es importante conocerlo. Y ver el lugar geográfico donde se emplaza la faena, ya que esto es una condicionante vital a la hora de establecer o diseñar o trabajar en cualquier proyecto. Métodos de control. Bueno, esto ya lo hemos conversado, pero como les dije, no me voy a cansar de repetirles esto, porque esto es como lo básico, es como la Biblia de uno cuando es prevencionista o asesor en prevención de riesgo, como lo quieran llamar. Matrices de riesgo, lo cual me permite ordenar mis procesos, ver cuáles son los peligros, cuáles son mis riesgos, evaluar mis riesgos y determinar las medidas de control en función de la evaluación del riesgo. Matrices ambientales para ver cuáles son mis aspectos ambientales significativos, ver cuál es el impacto y cuál es la medida de control. Básicamente asociado a lo que es producción de alimentos tenemos riesgos ambientales bastante específicos, como contaminación de agua, generación de materia vegetal, elementos que pueden entrar en descomposición, entre otros. Procedimiento de trabajo instructivo, ¿ya? La forma correcta de hacer un trabajo, considerando los factores de prevención de riesgo, medio ambiente y calidad. Se ven cuáles son las medidas de control, elementos de protección personal, entre otras cosas. Planes de emergencia, cómo se va a actuar ante la emergencia, cómo está definido mi organigrama, con qué medios. Elemento de protección personal, que en este tipo de rubros es bastante específico, ¿ya? Y se tiene que usar de manera continua. ¿Para qué? Para evitar la contaminación cruzada de los alimentos, para que uno en el caso de que esté enfermo no pueda contaminar los alimentos, ¿ya? Y para que uno tampoco se pueda enfermar por alguna especie de bacteria o virus que puedan tener los alimentos, en el caso de que se esté trabajando con alimentos cárnicos. Exámenes médicos. Recuerden que el examen médico, tanto un examen ocupacional como un preocupacional, es obligatorio para ver en qué condiciones está el trabajador. Instrucciones, ver que el trabajador conozca los procesos, ya conozca la empresa en sí, su funcionamiento, cuál es su responsabilidad y cuáles son los procedimientos de trabajo adecuados para su labor. Reglamento interno, ya, documento que al trabajador se le da de manera gratuita, se tiene que actualizar una vez al año, se presenta tanto a la inspección del trabajo como a la Seremía de Salud y a la mutualidad correspondiente. Recuerden que es un libro de vida. Las charlas que la debe dar directamente supervisión, asociada a los trabajos diarios y a los riesgos que los trabajadores estén expuestos. Capacitaciones enmarcadas dentro de un programa de capacitación que para el caso nuestro tiene que ser directamente asociado a lo que es la manipulación de alimentos, mantención de condiciones de trabajo, uso de EPP, entre otras cosas. Inspecciones tanto diarias como mensuales o semanales, dependiendo de nuestro programa y cómo lo establecemos como medida de control. Recuerden que la inspección no solamente lo debe hacer el prevencionista, también es supervisor y el comité paritario. Los AST y los AROS, que son las herramientas de análisis sobre el trabajo, donde yo identifico mis procesos, veo mis riesgos y las medidas de control para esos riesgos específicos. Otro punto importante que nos está mostrando en la lámina es el control de puntos críticos, tanto para la contaminación de alimentos como para que el trabajador pueda enfermarse. La importancia de las medidas de control es que me permiten establecer medidas de control para proteger la seguridad y la salud ocupación de los trabajadores, ver la componente ambiental, cómo yo puedo controlar mis aspectos ambientales y que no se transforme en un impacto significativo, y la calidad del producto, que este producto tenga una calidad establecida, que sea lo que el cliente quiere. Recuerden que la calidad no es nada más ni nada menos que cumplir con los requisitos del cliente. Alumnos, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Adiós.